Aquí tenemos a Carlos Sánchez Berzaín. Bueno, el otro día en una pequeña conversación que tuvimos, lo sentí algo preocupado por la transición en Venezuela. ¿No quiere hablar sobre eso? A ver, hablemos de Venezuela por varias razones. Primero, porque el futuro de las Américas depende de lo que está pasando en Venezuela. Segundo, porque la gente se pregunta qué va a pasar en Venezuela en tiempo futuro. Y la respuesta es, no es qué va a pasar, es qué es lo que está pasando en Venezuela, porque ahí están sucediendo cosas muy importantes. Y tercero, ¿qué se puede hacer? Hay que ayudar a que sucedan cosas más importantes y más definitivas. Entonces, ¿qué es el tema de Venezuela? El tema de Venezuela es que hemos cumplido 3 meses, el 3 de abril, más 2 semanas, digamos, 3 meses y medio, del momento en el que el dictador sindicado de narcoterrorista y con pruebas internacionales de una cadena de crímenes, pruebas públicas y notorias, además de una cadena de crímenes que van desde la violación de derechos humanos, pasando por el narcotráfico, la alta traición a la patria, el enriquecimiento sin causa, hasta el liderazgo de un grupo criminal transnacional. Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados por los Estados Unidos y están hoy día convertidos en el reo Maduro eh, en la justicia americana. Este es un dato histórico extraordinariamente trascendente en esto que usted ha mencionado, que es parte de la guerra híbrida de la que ha sido víctima durante todos los años y que todavía se mantiene la democracia en las Américas, el ataque del crimen organizado contra la democracia. ¿Por qué? Porque se ha puesto seguramente al segundo más importante líder del crimen organizado que ha usurpado la democracia bajo control de la justicia. Este es Nicolás Maduro. ¿Y quién es el primero? El primero está en Cuba, porque Cuba es la dictadura jefe. Y esa dictadura jefe está bajo una combinatoria, bajo un ultimátum de Estados Unidos, tratando de sostenerse, pero ya resignada a la pérdida de lo que es Venezuela. Del 3 de enero, además de esta señal política, jurídica, de no impunidad extraordinaria, ¿qué es lo que ha pasado en Venezuela y a partir de Venezuela en el mundo? En 3 meses y medio, el grupo criminal del socialismo del siglo XXI se ha quedado técnicamente desfinanciado, porque ha dejado de tener el control del petróleo venezolano y que ahora está siendo operado para beneficiar al propio pueblo venezolano. Segundo, las potencias, las dictaduras extrahemisféricas de China, de Rusia e Irán han sentido el corte de su principal plataforma, porque de los países dictatoriales, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, Venezuela es económica, territorial y geopolíticamente la más importante. Y se ha cortado ese vínculo con el tema del petróleo, con el tema de la fabricación de elementos inclusive bélicos para Irán, con el tema del petróleo para China, con la relación militar y económica para Rusia y con el soporte a la dictadura cubana. Tercero, el efecto regional ha sido extraordinario porque ha habido un cambio en los gobiernos democráticos que han decidido cumplir más y mejor sus obligaciones con la democracia y con sus propios pueblos y constituciones, luchando contra el narcoterrorismo. Si usted revisa la prensa que lo hace, ha de ver que de un tiempo a esta parte, semanas o meses a esta parte, después del 3 de enero, después de la captura de Maduro, las operaciones antinarcóticos en toda la región son frecuentes, casi diarias y con resultados que antes no se veían. Le puedo poner como ejemplo la captura y muerte del narcotraficante mexicano que estuvo amparado bajo el sistema del narcoestado del cual se señala a México, el Chembo, el Chen, la captura de Marcet en Bolivia, que vivió por años bajo la protección del sistema dictatorial boliviano y que fue capturado y una serie de operaciones en la Argentina, en el Perú, en el propio Uruguay, en Panamá,
en Costa Rica, en Dominicana, en todas partes, el crimen organizado en su fundamento más lucrativo, que es el narcoterrorismo, está siendo acotado. O sea, los efectos en la propia Venezuela, ahora hablemos, los efectos del 3 de enero, no ha sucedido lo que quisiéramos, no ha sucedido lo deseable, pero, por ejemplo, un número importante de presos políticos ha sido liberado. Algunos de los criminales más notorios del sistema dictatorial que está tratando de sobrevivir han sido cambiados por lo menos de puesto. El fiscal, el defensor del pueblo, el ministro de la defensa. Y estamos ante una curiosa situación en Venezuela en la que yo quiero insistir. Estados Unidos ha puesto en marcha el desmontaje del narcoestado venezolano, del narcoterrorismo en Venezuela, operándolo a través de sus propios mafiosos. Y esta es una cuestión sin precedente, porque normalmente los mafiosos tienen que ser retirados del poder, pero en este caso Estados Unidos, que ejerce una tutela sobre Venezuela, porque mínimamente en el derecho internacional hoy día Venezuela es un estado tutelado, está operando a Delcy Rodríguez, que es la segunda de a bordo del reo Maduro. Es parte del mismo sistema dictatorial, cómplice de una cantidad de crímenes que han cometido juntos. Y el resto de la estructura donde se mantiene Diosdado Cabello y otra gente para desmontar ese sistema narcoterrorista. Con avances importantes y con, digamos, frenos que el sistema dictatorial le pone al tutor Estados Unidos. Ahora, ahí se está aplicando una regla de oro que siempre la ha aplicado la dictadura cubana, que es el manejo del espacio-tiempo. El espacio-tiempo es una explicación de física dada por Einstein para explicar los fenómenos físicos, pero también funciona en política, porque la ecuación espacio-tiempo se utiliza en este caso, por ejemplo, cediendo espacios para ganar tiempo, que es lo que siempre ha hecho la dictadura cubana. La dictadura cubana sabe que el gobierno americano cambia cada 4 años, que los presidentes americanos que los atacan son muy eficientes los primeros 2 años, que después en general no les va bien en la elección intermedia y que además en medio de eso pueden poner en marcha todo su aparato de lobby, de publicidad, de, entre comillas, pseudo solidaridad, todos sus cómplices internacionales para tratar de sobrepasar a ese presidente. Y de esa manera, la dictadura cubana y sus satélites, donde hay que contar a la Venezuela que está tratando de liberarse, han pasado 13 presidentes de los Estados Unidos, desde Eisenhower hasta Biden, incluyendo a Trump 45. Lo que hay que ver es si logran poner en ese cuadro de honor poco honorable a Trump 47, que parece que no se va a dejar. Entonces, esa técnica la está usando el aparato dictatorial venezolano que detenta el poder, demorando el desmontaje del sistema dictatorial, jugando, seguramente dando explicaciones al tutor a Estados Unidos por los cambios de posición. Saco al fiscal general, que es un criminal, y le quito esa función donde amenaza y donde no lo queremos, pero lo tengo que poner en otro lugar. ¿Por qué? Porque es cómplice de Delcy Rodríguez. A ese tipo o lo entregan o, no o le dan lo que le han dado, porque si lo dejan libre es una amenaza contra la propia gente. Entonces vemos todo el grupo criminal de los segundones del reo Nicolás Maduro haciendo movimientos, primero para conseguir impunidad, para quedar bien con el tutor Estados Unidos. Lo hacen bien en materia petrolera, en materia económica, en, en la primera etapa de la agenda norteamericana, y después poniendo trabas para ganar tiempo a cambio de ceder espacios. En ese escenario, que es la realidad objetiva, aparece un elemento adicional, que es la impaciencia del pueblo venezolano, una impaciencia legítima, una impaciencia que se explica porque son más de 25 años que el pueblo venezolano, al principio por su propio gusto, está sometido a un sistema dictatorial que le ha violado todos sus derechos humanos, que lo ha empobrecido y lo ha llevado a una situación de miseria
y lo ha llevado a generar el exilio más grande de la historia de las Américas, con aproximadamente 9 millones de venezolanos fuera del país. Esa esperanza de que las cosas se hagan más rápido es lo que genera una situación a momentos de decir, esto no está sucediendo, de pseudo descontento. Entonces, cuando eso pasa, yo reflexiono, la gente dice, pero si son 3 meses y medio. Imagínense que Estados Unidos no hubiera capturado a Nicolás Maduro, ¿dónde estaríamos? En la fase anterior, pidiendo que hagan algo para que se lo lleven. Ya se lo han llevado. Y empiezan a hablar de que cuando empiece la transición, cuando suceda la transición, que ya debe llegar la transición ya ha comenzado, Napoleón. La transición comienza el rato que se llevan a Nicolás Maduro y a su mujer. Empieza el momento en que se empieza a desarmar el régimen narcoterrorista. Continúa en el momento en que los cubanos se van, los iraníes salen, y el petróleo venezolano y su riqueza puede ser manejada en términos de democracia occidental. La transición continúa, aunque sea con esos cambios, con esos parches, y sigue cuando se liberan presos políticos, aunque no sea todos. Hay que presionar para que sean todos y hay que presionar para que retorne al exilio. Hay una larga lista de pendientes para recuperar la democracia, pero ahí yo tengo una sugerencia que ya la he expresado en algunas ocasiones y que quiero hoy día fortalecerla con usted por la importancia de su programa. Y es que transición es un término que se han inventado las dictaduras para amortiguar su caída. Es parte de la narrativa dictatorial para demorar, dilatar o no perder completamente el poder. Transitar quiere decir pasar de un estado a otro. Es un proceso que puede ser muy corto, que puede ser medianamente largo o que puede durar eternamente y no generar una transformación definitiva. Se transita, pero de repente sucede lo que pasó el año 90 en Nicaragua, donde los sandinistas dejaron el gobierno pero no el poder, porque se quedaron con la piñata, impunidad, con el mando del ejército y con un partido político operativo. O lo que pasó el 2019 en Bolivia con la señora Áñez, que dejó todo el sistema dictatorial y al año estaba de nuevo el sistema castrochavista en el poder y unos meses más tarde él en la cárcel. Entonces, la transición, en mi opinión personal, es un término muy peligroso para salir de las dictaduras y hay que reemplazarlo por la palabra cambio. ¿Qué quiere decir cambio? Y no es una cosa simplemente semántica. Cambio quiere decir que vamos a salir de la condición dictatorial de narcoestado y vamos a reponer los elementos esenciales de la democracia. Ese es un cambio. Ese cambio de elementos que quiere decir libertad, derechos humanos, separación, independencia y poder, quiere decir cambio de individuos, quiere decir cambio de metodologías. Se reemplaza el sistema de narcoterrorista, de terrorismo de Estado, por el Estado de Derecho. Cuando no se produce ese cambio, pues no hay, la palabra transición es simplemente un amortiguador para la manipulación y la permanencia del sistema dictatorial. Entonces, ¿cómo vamos a lograr el cambio en Venezuela? Y hay cambio en varios sentidos, pero ¿cómo vamos a lograr el cambio a la democracia? Haciendo elecciones, dándole el poder a quien el pueblo le quiere dar. Ahora, para las elecciones hay analistas y políticos venezolanos que dicen, sí, pero necesitamos que vuelvan los exiliados, necesitamos cambiar el órgano electoral, necesitamos no sé qué. No, nada, como están las cosas. Cuanto antes mejor, porque el pueblo venezolano lo que sabe es lo que ha hecho en el año 2024, con cerca del 80%, del 70% de los votos, ha derrotado al sistema dictatorial y ha terminado con él y han necesitado aplicarle terrorismo de Estado para derrotarlo. ¿Cómo no va a volver a ganar ese pueblo con María Corina Machado de líder una elección, con un órgano electoral que aunque sea el mismo no tiene la condición para hacer un nuevo fraude electoral como el que ha perpetrado? Entonces, mi recomendación es cambio en lugar de transición y para el cambio elecciones ya.
en qué condiciones en las que hay. Lo único que hay que hacer es habilitar a los candidatos democráticos y evitar que Delcy Rodríguez y lo que queda del sistema dictatorial se empoderen como una alternativa. Porque si siguen gobernando a fin de año o en el próximo año, eventualmente han de tomar un determinado tipo de medidas de política interna con el dinero que está saneando la democracia occidental bajo la tutela de Estados Unidos y de repente tienen una simpatía popular que es imprevisible. Entonces, el cambio en bajo el sistema de la cooperación, de la tutela de Estados Unidos, yo creo que hay que empujar un proceso electoral. ¿En qué? En las condiciones actuales. La única condición es que María Corina pueda ser candidata. Y ellos Nada más. dicen que no. ¿Perdón? Y ellos han negado la posibilidad de que María Corina sea candidata. No han negado. ¿Quién ha negado? Si no hay convocatoria a elecciones. Han negado en el proceso anterior. Y después de eso, el que negó, el que robó, el que usurpó, es reo en Nueva York. O sea, no me hable de antes del 3 de enero. Estamos en un proceso totalmente nuevo, en un proceso que llaman transición, pero que produce cambios y que el cambio definitivo viene con el hecho de que hayan elecciones. ¿Cuándo? Mañana. En el plazo que sea necesario, se arma una elección en 90 días, se arma una elección en 120 días, y hay que explicarle a Estados Unidos que no va a perder nada, que con el presidente electo democráticamente en Venezuela, el sistema de relación, inclusive bajo régimen de tutela de Estados Unidos al territorio venezolano, va a ser el mismo, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque van a estar enchufados en la misma sintonía, los mismos fundamentos de libertad, de democracia, de libre mercado y de transparencia. Sí, yo no lo quise interrumpir, pero ahí, porque está bien interesante. Pero a mí me gustaría para mucha gente que a lo mejor no sabe que tres datos que usted dio, qué es Estado de Derecho, qué es un Estado tutelado, como es Venezuela, qué es guerra híbrida, ¿ok? Y otra cosa, bueno, esos dos, ¿qué es un Estado tutelado? ¿Por qué Venezuela es un Estado tutelado? Porque es un Estado que está, cuyo gobierno está bajo el mando de una potencia extranjera. Una potencia extranjera se ha hecho cargo de decir cómo se hacen determinadas cosas, no todas. La tutela jurídicamente es la gestión y la indicación de determinados actos por parte de una autoridad superior, un tutor, a un ente o a una persona que no tiene la capacidad de tomar esas decisiones. Entonces, a partir del 3 de enero, el gobierno, el régimen, lo que queda de la dictadura narcoterrorista, está incapacitada de tomar decisiones porque le han quitado su cabeza. Y le pueden quitar lo que venga. Se pueden llevar a Delcy también, se pueden llevar a Diosdado Cabello, se llevan al que quieran. Entonces aquí hay una agenda y la tienen que cumplir. En esa agenda el único elemento que falta es la pata de la democracia venezolana. O sea, hay que explicarle a Estados Unidos que el sistema de tutela, que el sistema de liberación del pueblo venezolano camina mejor con una presidenta democrática electa en elecciones en el curso de los siguientes meses, que es María Corina Machado, que con la cómplice principal del dictador narcoterrorista, que es Delcy Rodríguez. Eso es cambio. Ahora, ¿qué es guerra híbrida? La guerra híbrida es una forma de agresión indirecta, generalmente indirecta, que se comete en contra de un país para efecto de desmoralizar a su pueblo con el propósito de destrozar su sistema institucional, para debilitarlo moralmente y culturalmente y para destrozar su sistema democrático o cumplir cualquier otro objetivo. La guerra híbrida es un mecanismo que se entiende mejor cuando se muestran cuáles son los mecanismos de la guerra híbrida. Y la guerra híbrida que han sufrido todas las democracias de América Latina y también Estados Unidos se expresa, por ejemplo, con el narcotráfico. Si aumentamos el narcotráfico, la sociedad se debilita. Si al narcotráfico de cocaína le aumentamos el de fentanilo, mucho más grave. El terrorismo, la penetración migratoria.
yo le mando migrantes o le saco migrantes, como ha pasado en Venezuela, y las sociedades se desquician. Y cuando a cualquier país democrático del mundo, en vez de llegarle una migración organizada, le llegan 100.000, 200.000, o como al Perú más de 1 millón, o como a Colombia casi 2 millones, eso le desarma el aparato social, es una forma de agresión, porque los migrantes tienen que trabajar, tienen que comer, representa un sistema de seguridad. Pero además, cuando entre esos migrantes mandamos criminales o le mandan criminales, crimen común, y el crimen común empieza a operar, a robar, a asaltar, a secuestrar, a matar. Además de eso, la difusión de noticias falsas, el patrocinio y el financiamiento de candidatos que aparecen de la nada con ideas y dogmas que no son conocidos o que no son aceptados por la sociedad. Petro presidente, un ex guerrillero. O el cambio de lo que es la imagen de los líderes a través del asesinato de reputación. Ah, ese sí, pero usted ve cómo se atacan las imágenes de los líderes democráticos. En Venezuela convirtieron casi en un criminal a Carlos Andrés Pérez. Y hoy día es un líder histórico al que yo supongo que el venezolano serio extraña. Y así sucesivamente, o sea, instrumentos de calentamiento de calle exacerban pequeños problemas, le meten dinero y eso se vuelve un problema en el que eventualmente hay manifestaciones, hay heridos, mejor si hay muertos. Esas son las expresiones de la guerra híbrida. ¿Y cuál es la característica de la guerra híbrida? Es indirecta y permite que el autor inclusive le dé la consideración y le ofrezca apoyo a la víctima. Cuba ha manejado todo el tiempo esa guerra híbrida contra todas las democracias de América Latina y vivía brindándoles apoyo para cooperar en la lucha contra el crimen, contra el terrorismo, contra el narcotráfico, en temas de medicina. O sea, esa es la guerra híbrida. Una forma de ataque indirecto destinada a destrozar una sociedad. Y cuando esa guerra híbrida se hace patente en Estados Unidos, después de que estaba siendo aplicada por más de una década en América Latina y que habían destrozado la Argentina, porque después de que hacen la guerra híbrida, cambian el gobierno y llegan los Kirchner en la Argentina, cambian el gobierno y llega Ollantaytamala en el Perú, cambian el gobierno y establecen la dictadura en Bolivia, ponen al obispo Lugo en Paraguay, ponen a Pepe Mujica en el Uruguay, y así un largo etcétera. Eh, entonces producen efectos reales. Cuando esa guerra híbrida genera resultados en Estados Unidos, con migración forzada, con las maras y el tren de Aragua y una serie de criminales operando aquí, con la epidemia de fentanilo que se produjo en los últimos años, venido desde México con un producto que es básicamente chino. El fentanilo es un opioide sintético y empiezan a aparecer aquí candidatos financiados de la nada, hablando de cuestiones que no tienen nada que ver con la democracia. Viene la campaña del 2024 y Trump con una propuesta de hacer América grande otra vez la gana y tiene muy claro que es el tema de guerra híbrida. Por eso cuando se sienta en la Casa Blanca, firma una cantidad de órdenes ejecutivas donde empieza por controlar la frontera, la migración forzada, los grupos criminales extranjeros, después expande eso al exterior y le dice a México y le dice a los países de América Latina el tema del narcotráfico, y a los pocos meses pone en marcha la Lanza del Sur, empieza a bombardear lanchas con narcotráfico, con cocaína y con criminales, y da el ultimátum al régimen venezolano y mueve su fuerza y el 3 de enero se llevan y capturan a Nicolás Maduro. O sea, ese es el resultado del bloqueo al concepto general de la guerra híbrida, que es una forma de agresión indirecta, además de con diferentes mecanismos para destrozar su cultura y su sociedad. Ahora, aunque la inflación bajó muchísimo, muchísimo, de todas formas la gente aparentemente no lo ha sentido en el bolsillo. Ese dinero de la venta del petróleo, ¿ok? ¿Dónde está? Porque la gente no lo siente. Bueno, estamos a 3 meses y medio, ¿no? O sea, tranquilo, ese dinero tendrá que aparecer, pero yo prefiero que aparezca
de las manos de un gobierno de María Corina Machado y un gabinete democrático de unidad nacional que de las manos de Delcy Rodríguez. Porque el rato que Delcy Rodríguez haga aparecer esa plata y le dé dinero al pueblo, así que buena la Delcy, ¿no? De repente hay que votar por él en la próxima elección. Por eso mi planteamiento es cambio, y el cambio empieza con elecciones. Estados Unidos ya ha normalizado de manera suficiente la economía y ejerce tutela sobre Venezuela. Habrá de continuar con esa tutela porque eso no depende de los venezolanos, depende de Estados Unidos. Pero hay que ayudar y hay que hacer entender a esa buena intención, a esta gran estrategia del gobierno americano, que eso funciona mejor con una elección inmediata que lleve al poder a la gente que el pueblo quiere. Va a tener Estados Unidos mejor interlocutor, el pueblo venezolano va a tener mejor representación porque es la representación legítima, y el mecanismo, si quieren seguirle llamando transición de transición, va a funcionar. Porque usted cree que Delcy está haciendo transición, está ganando tiempo, cediendo espacio a lo que le pongan el nombre que quieran. Entonces, los elementos de esta cuestión que le planteo, que es un planteamiento estratégico, son demasiado claros, y lo que hay que hacer además es tener en cuenta que el pueblo venezolano en su necesidad puede ser manipulado por el sistema dictatorial para empezar a protestar no contra la dictadura, sino contra el liberador que es Estados Unidos. No va a tardar en suceder, así siempre manipulan. Entonces, esa es la idea respecto a Venezuela, con el agregado inicial de lo que empecé. En Venezuela se está librando el futuro de las Américas, de la libertad y Eh, la democracia de las Américas, porque Venezuela era la base principal del crimen organizado. Sin Chávez, que va a rescatar a la dictadura de Cuba el año 1999 y le da dinero a Fidel Castro, y se alían con el Foro de Sao Paulo de Lula da Silva, que también estaba agonizante, no pasa nada en las Américas. Es la plata y el petróleo venezolano en manos del crimen organizado el que ha desgraciado la libertad y la democracia en las Américas y los derechos humanos. Y el momento en que eso ha sido frenado es cuando le han tocado internamente la seguridad de Estados Unidos. Porque lo que ha pasado en Estados Unidos antes de la llegada de Trump al gobierno ha pasado por décadas en América Latina, en la propia Venezuela, ¿Por qué dice eso? porque Estados Unidos no ha sentido la migración forzada, el crecimiento del tráfico de cocaína, el tráfico de fentanilo, la agresión contra sus instituciones democráticas, el crecimiento de un sistema de noticias falsas y de ataque al sistema democrático americano hasta, digamos, un par de años antes de la campaña del 2024. Lo sentía, pero no estaba expresado porque el gobierno del presidente Biden fue muy complaciente con esos temas, negociaciones, elecciones, y nada de identificar a las dictaduras del socialismo del siglo XXI como agresores contra la seguridad y la soberanía de Estados Unidos, que es lo que ha cambiado todo. Porque la identificación de que las dictaduras de las Américas agreden a la seguridad de los Estados Unidos es la razón por la cual se está procediendo a recuperar la libertad y la democracia en las Américas. Es la razón por la cual se está desmontando la dictadura en Venezuela y por la cual Cuba está bajo ultimátum. Y cuando caiga Cuba, que tiene que caer, vamos a ver cómo Nicaragua de inmediato desaparece, y vamos a ver cómo en Bolivia empiezan a cumplir una agenda de cambio hacia la democracia, porque ahí no han empezado ni siquiera un proceso de transición. Están en el mismo sistema, pero eso es otra cosa. En el tema específico de Venezuela, insisto, el futuro de la libertad y la democracia, la consolidación de la recuperación democrática en las Américas, depende de lo que pase en Venezuela. Por eso tiene que pasar rápido y tiene que pasar bien. Ahora, yo pienso que el momento es el momento oportuno tanto para Venezuela como para Cuba. En Venezuela, porque tenemos una líder, existe una líder, ¿ok? Que a quien el venezolano escucha. Y en Cuba, al revés, ya no existe el poder y el liderazgo de, ¿cómo se llama?, del dictador, de Castro.
y eso lo hace más débil al gobierno. ¿O usted piensa que no es así? Bueno, el momento para recuperar la libertad es cualquier momento, pero este es un momento especial porque Cuba tiene 67 años de oprobio caracterizados por el ejercicio criminal y el ataque permanente a los Estados Unidos. Yo quiero decirle que el hecho de terminar con la dictadura de Cuba es para garantizar la seguridad de los Estados Unidos y de las Américas. Estados Unidos no va a tener nunca seguridad mientras exista la dictadura cubana. Ellos empezaron con la proclama antiimperialista, pero temprano nomás hicieron la crisis nuclear de los cohetes, el gobierno de Kennedy. Después organizaron todas las guerrillas de América Latina. Proclamaron que el narcotráfico es un instrumento de lucha antiimperialismo antiimperialista, y el propio Castro dijo que había que inundar de droga a los Estados Unidos y convirtieron a Cuba en el principal narcoestado. Ellos son creadores de las FARC, del ELN, de Sendero Luminoso, de todos los grupos del M-19, son entrenadores de terroristas, son invasores, son narcotraficantes, son esclavistas, tratan personas y han sometido a su pueblo a una miseria extrema que ha sido trasladada a Venezuela. Después de la miseria venezolana está la miseria, perdón, de la miseria cubana, del pueblo cubano, está la miseria de un país tan rico y de un pueblo tan rico como Venezuela. Entonces, la seguridad interna de los Estados Unidos y la libertad de los países de las Américas hace que esa dictadura tenga que terminar. Y la de Venezuela ya está en proceso de terminar. En Venezuela estamos discutiendo no el qué, estamos discutiendo simplemente la agenda de un proceso que está en curso. En cambio, en Cuba estamos en el momento del ultimátum. Cuba está como, digamos, en diciembre del año pasado, ahí estaban los barcos y todo alrededor del Caribe, y Maduro bailaba o hacía discursos diciendo vengan, vengan, empezaba a hablar en inglés y decía cosas raras, y ahí está, es el reo, es el reo Maduro. Entonces ahora vemos al dictador Díaz Canel haciendo reuniones en La Habana con todos sus amiguitos europeos y latinoamericanos que son parte del sistema criminoso. Lo vemos buscando entrevistas, pagando el mejor lobby que puede en Estados Unidos y en Europa para decir que es un presidente y para decir que Estados Unidos no tiene ninguna razón para sacarlo de ahí. Entonces, no ha insultado todavía a Estados Unidos, pero lo ha desafiado y está en la misma dinámica en la que estaba Maduro. ¿Por qué? Porque Maduro era el operador de la estrategia cubana. O sea, ¿qué van a hacer los cubanos? Lo mismo que han hecho en Venezuela, y van a tener que ser eh, objeto de la aplicación de aquella parte importante de la ley que se llama coerción. O sea, el uso legítimo de la fuerza para reponer la libertad. Ya estamos en ese camino. Bueno, Versailles, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Bueno, No, lo tengo que llevar más a menudo porque nos tenía medio olvidados ya. Mire, que Carlos Sánchez Berzaín, abogado, experto en Derecho Constitucional, máster en Ciencia Política y en Sociología, catedrático, 5 veces ministro de Estado en Bolivia, o sea que mal no lo hizo, que lo han puesto 5 veces, y escritor de innumerables trabajos que ustedes pueden leer y conseguir, porque es parte de su vida la investigación y escribir todo lo que considera que todos debemos saber. Además, a través del Instituto Interamericano por la Democracia, él hace reuniones con expresidentes e intelectuales de toda América y Europa para justamente ver cómo se sigue luchando por la democracia en América y en el mundo. Gracias, Sánchez Berzaín.